acerca de la evaluación del mismo, de los diagnósticos, del tratamiento actualizado del mismo, y qué nos dice la evidencia en cuanto a los resultados del mismo, ¿no? A manera de objetivos tenemos que, vamos a definir el concepto de colisión tarsal, identificar los tipos de colisiones tarsales que existen, reconocer los datos clínicos y de imagen de una colisión tarsal y familiarizarnos con el manejo y los abordajes que existen, ¿no? Entonces tenemos que la colisión tarsal es una conexión anormal entre dos o más huesos del pie. Esta definición es bastante relativa, ya que puede existir una colisión tarsal que no es puramente ósea, sino que es cartilaginosa o fibrosa. Vamos a ver que la principal datos es el dolor y la limitación del tobillo, más que todo del retropié, y las colisiones tarsales más comunes son la astragalocalcánea y la astragaloscafoidea. En la imagen de al lado podemos ver una tomografía en donde existe una colisión tarsal calcáneo astragalino. También se le conoce como pie plano espástico debido a que el paciente, en el momento que comienza a apoyar, vamos a ver más adelante que tiene una desviación, él mismo trata de compensar y mantener el equilibrio, y lo que hace es tensar una parte de los tendones peroneales, y él mismo queda siendo espástico, ¿no? Por eso también antes se le llamaba pie plano espástico. La incidencia va a variar entre el 0.03%, que es bien bajo, hasta el 1%, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las etiologías de la misma? A ciencia cierta no hay algo definido como tal que cause las colisiones tarsales, sino las teorías más relevantes es esta, que es el fracaso de la segmentación mesenquimal normal del área tarsal en el feto. Sin embargo, más adelante vamos a ver que hay otras etiologías en cuanto al trauma y infecciones que también pueden causar una colisión tarsal. En las imágenes podemos ver unos cortes de unos fetos o sea, cadavéricos, en donde vemos una conexión ósea del retropié, ¿no? Entonces, debido a esto, han surgido varios estudios. Este estudio es de Kawashima del 90, en donde comenzó a estudiar fetos cadavéricos y le hacía una decisión de la parte del pie. La decisión de esta fue de 142 pies, en donde él encontró una diferencia en la incidencia de la aparición de las barras tarsales en aquellos fetos que eran más prematuros, de 7 a 10 semanas. Dice que encontró hasta 16 puentes óseos talocalcáneos. Sin embargo, en los pacientes que tenían mayores semanas ya no se encontraban los mismos. Entonces, en el libro que estaba estudiando para la presentación, que es el Tachian, hablaban de que las coaliciones tarsales pueden estar presentes al nacimiento, y el niño puede incluso comenzar a deambular con las mismas sin padecer dolor. El dolor comienza, la sintomatología realmente comienza a aparecer más adelante en la adolescencia. Entonces, y buscando el origen de las colisiones tarsales, encontré dos artículos que hablaban de que también podía ser un caso de herencia. Y estos son dos artículos donde se habla de las ocurrencias familiares. En el 43, Boyd encontró en pacientes hasta de 3 generaciones que presentaban barras tarsales asintomáticas. Y en el 63, Wright y Herdon entonces incluyeron el término de la herencia autosómica dominante con una penetrancia reducida, que decían que esto se pasaba de manera dominante a través de la familia, ¿no? Y bueno, los otros etiologías que son secundarios a traumas y por infecciones. Entonces, algo que tenemos que tomar en cuenta es la mecánica de la marcha y cómo esto se desenvuelve en pacientes que presentan coaliciones tarsales. Normalmente la articulación subtalar, en el momento que el niño comienza a deambular, presenta 10 grados de rotación interna para mejorar entonces el centro de gravedad, la postura, en el momento que cambia su centro de gravedad.
Sin embargo, en pacientes que presentan colisiones tarsales, no es así, no ocurre la rotación interna y vamos a tener ciertas deformidades. ¿Cuáles son esas deformidades? Bueno, vamos a tener pacientes con aplanamiento del arco longitudinal, como vemos en la imagen de arriba. Vamos a tener un antepié en abducción, o sea que se aleja de la línea media. Vamos a tener el retropié en valgo, como en la imagen de abajo a la izquierda. Y vamos a tener pacientes con espasticidad peroneal, como vemos en este video. Vemos que cómo se tensa la parte tendinosa del mismo. Al lado hay unas imágenes también del Tachian en donde hablan de la espasticidad a nivel peroneal, ¿no? Entonces, hay varias clasificaciones. Hay como 5 clasificaciones más, pero otras de las más relevantes a la charla están las colisiones óseas, que son puentes óseos. También existen las colisiones cartilaginosas y las colisiones fibrosas. Las menciono por el hecho de que muchas veces los pacientes presentan sintomatología parecida a las colisiones. Sin embargo, cuando le vamos a tomar radiografía, no presentan barras óseas. Entonces nos preguntamos de que ¿por qué por qué el paciente persiste con la sintomatología si no veo ningún tipo de coalición? Y es que probablemente el paciente tenga coaliciones cartilaginosas o fibrosas y más adelante vamos a ver qué estudio le hacemos. También existen coaliciones hereditarias, que es lo que vimos hace un momento. Hay coaliciones adquiridas por tramos e infecciones y están las idiopáticas. Y también están las coaliciones dependiendo del lugar anatómico, que esas las vamos a ir mencionando poco a poco. Entonces, ¿cómo se nos presentan estos pacientes? Vamos a ver que la sintomatología inicia desde los 12 años, aunque hay casos reportados de niños con 6 años que presentaron coaliciones calcáneo-naviculares. Sin embargo, la mayoría de los pacientes comienza a los 12 años. De hecho, dependiendo de las coaliciones que tenemos, los pacientes de 12 a 14 años van a presentar una mayor incidencia de condiciones calcáneo-escafoideas, y los pacientes de 14 a 16 años tienen mayor incidencia de coaliciones calcáneo-astragalinas. Entonces eso es algo que tenemos que tomar en cuenta. Lo otro es que el niño va a presentar dolor como queja principal en el área dependiendo de donde sea la colisión, pero por lo general va a ser en el lado lateral, en el lado del seno del tarso. Vamos a tener que existe historias a repetición de esguinces en el tobillo, más que todo si el paciente está en terreno irregular, ya que él mismo, por presentar un retropié rígido, no puede ajustarse a los desniveles del suelo y va a presentar esguince. Vamos a tener que el pie va a tener una rotación externa y por lo general el 50-60% de estos pacientes tienen colisiones tarsales bilaterales. Un dato curioso es que aquellos que tienen colisiones tarsales bilaterales por lo general son asintomáticos o mejoran muy bien con el tratamiento conservador. Aquellos que tienen colisiones unilaterales por lo general son más difíciles de tratar y tienen mucha recidiva, son muy sintomáticos. Entonces, el examen físico, como lo mencionamos hace un rato, vamos a tener un retropié en valgo, vamos a tener una abducción del antepié, el paciente va a tener un pie plano, rígido, vamos a tener los rangos de movimientos subtalares limitados, vamos a tener las contracturas posteriores o la espasticidad peroneal, y si le hacemos el test de Coleman reverso, el mismo va a salir positivo. ¿Qué es el test de Coleman? Se trata de colocar un alza en la parte externa o lateral del retropié y se le dice al paciente que toque con el hallux y el segundo dedo el suelo, y vamos a ver que en pacientes que tienen colisiones tarsales se le va a hacer difícil o casi imposible ese movimiento. Entonces, ¿qué condiciones asociadas podemos encontrar? Bueno, siempre tener en cuenta que puede ser un signo, un dato clínico de inicio de una artritis juvenil, pero aunado a otros dolores articulares en otra zona. Los pacientes con hemimelia peroneal también van a presentar colisiones tarsales. Interesante el hecho de que los pacientes con hemimelia peroneal
no van a tener sintomatología el 100% de las veces una colisión tarsal, ya que presentan cambios adaptativos en el pie que no les condicionan dolor como tal. De hecho, hay una teoría, hay varias teorías acerca de por qué las colisiones tarsales causan dolor, y no se ha llegado a un consenso fidedigno o mandatorio de por qué las colisiones tarsales causan dolor. Otra condición asociada es el síndrome de Nieberg-Perelman, que son colisiones tarsales y colisiones carpianas masivas, como lo vemos en la imagen, y el síndrome de Apert, como lo vemos en la imagen. Vemos una remodelación de todo el pie, del retropié, del antepié y del medio pie, ¿no? Entonces, ¿qué estudios de imagen nosotros nos podemos utilizar para apoyarnos? Es importante entonces tener en cuenta estas dos áreas o estas dos articulaciones, la articulación subastragalina, su faceta anterior, media y posterior, y el área calcáneo-escafoidea. Hay que prestar especial atención a estas áreas cuando estamos supervisando en colisiones tarsales. Entonces, las radiografías son nuestra mayor herramienta. Podemos determinar el diagnóstico en el 80 al 90% de las veces que tenemos colisiones tarsales óseas. La radiografía anteroposterior nos sirve para descartar otro tipo de patologías. Sin embargo, el mayor diagnóstico lo vamos a obtener en las proyecciones laterales y oblicuas, y en algunas ocasiones utilizamos las proyecciones de Harris, más que todo para evaluar la parte del retropié y evaluar la parte de las angulaciones en barrovalgo del mismo. Algo característico de las colisiones calcáneo-escafoideas es que en las proyecciones oblicuas podemos ver la conexión, ¿no? Como en este caso en la proyección lateral, el clásico signo de la nariz del oso hormiguero, como lo vemos en la imagen. Ahí vienen puntos rojos, podemos ver la similitud del mismo, donde existe una conexión entre calcáneo y el escafoide. Cuando pasamos a las calcáneas astragalinas, podemos ver que otro dato clínico, otro dato radiográfico es el talar peak o el espolón de tracción astragalino o del astrágalo, que se cree que es por la alteración de la articulación del astrágalo con el navicular, ¿no? Que se da un choque del mismo y causa esta especie de espolón. El otro dato radiográfico es el signo de la C, que vemos una línea interrumpida entre la cúpula y la región posterior de la astrágalo, ¿no? El zigzag. Entonces, cuando tenemos sospechas de colisiones tarsales, de una segunda colisión tarsal, entonces ellos recomiendan tomografía. Algunas literaturas, otras literaturas hablan de que si tienes una colisión tarsal radiográfica, hacerle una tomografía para no ir al salón de operaciones, luego hacerle un tratamiento conservador y encontrarte que el paciente tiene una segunda colisión tarsal, ¿no? Y eso ya te cambia todo el manejo. Las resonancias magnéticas está para los pacientes que, a pesar de que no presentan datos radiográficos de colisiones tarsales, pero la sintomatología es lo mismo, es de una colisión tarsal, como lo mencionamos en antes, hacerles una resonancia en donde vamos a encontrar un edema superióptico alrededor de la articulación que está afectada, en el caso como lo vemos en la imagen. Traté de encontrar otra imagen que se viera un poco mejor, pero la verdad es que no hay tantas imágenes de resonancia magnética con colisiones tarsales en el internet. Y también está descrito el uso de gammagrafías óseas, en donde lo mismo, la misma indicación de las resonancias magnéticas, pacientes que presentan datos clínicos de colisiones, sintomatología de colisiones tarsales, pero sin hallazgos radiográficos. Está descrito que se puede hacer una gammagrafía ósea, donde vamos a ver un área de hipercaptación en el área subterránea. Entonces, el tratamiento va a ser conservador o quirúrgico. En la mayoría de los autores y de los ortopedas pediátricos están de acuerdo de iniciar el tratamiento, cualquier tipo de coalición, de manera conservadora, ya que la mayoría de los mismos resuelve la sintomatología de manera conservadora. O sea que nuestro primer punto, nuestro primer paso es manejar al paciente conservadoramente. ¿De qué forma?
hablan de órtesis firme. La órtesis que usan estos autores es la UCBL, que es la del Laboratorio Biomecánico de la Universidad de California. Aparentemente eso se hace personalizado y se distribuye en Estados Unidos, que es donde saqué la información, pero también se puede utilizar esos circulares cortos por 4 a 6 semanas, difiriendo el apoyo. Estas órtesis me parecieron interesantes ya que te hace una especie de escanograma en donde evalúan la pisada y ven qué tanto de alza hay que poner en el lado medial del retropié. Si vemos en la imagen, la parte anterior es plana, pero la parte posterior tiene un alza que es por la falta, por las alteraciones en el talón, ¿no? Esto va a ayudar entonces a reducir la tensión en inversión y eversión del paciente y va a mejorar con el dolor. También está descrito las infiltraciones con corticoides en el área subastragalina, sin embargo, no lo recomiendan en todos los pacientes pediátricos. Entonces, pasamos al tratamiento quirúrgico, vemos que hemos tratado al paciente conservadoramente por 4 o 6 semanas, lo evaluamos al mes, 2 meses, y el paciente persiste con dolor. Entonces ya esto es una indicación para manejar al paciente quirúrgicamente. Aquí resalto la parte esta de las contraindicaciones que el artículo habla que está contraindicado en la resección de la colisión tarsal en colisiones masivas, cuando son más de 3, 4 colisiones, ellos no recomiendan hacer la excisión de los fragmentos, sino que recomiendan hacer entonces artrodesis. Entonces, vamos a hablar primero de las colisiones calcáneo-escafoideas. Este se inicia como una incisión de Ollier, se diseca por plano hasta llegar al punto de la colisión. El mismo se sigue con osteótomos y se pone en el orificio que quedó tejido de interposición con grasa. Entonces déjeme presentarle este caso. Este caso es un caso que se hizo hace como 3 semanas. Un paciente de aquí era un masculino de 12 años. Vemos que el rango de edad está dentro del inicio de los pacientes que presentan colisiones calcáneo-escafoidea. En la imagen, en el primer grupo de imagen podemos ver el signo de la nariz del oso hormiguero, que es un signo patognomónico clásico de las colisiones calcáneo-escafoideas. Aquí entonces estamos buscando la incisión, se hace una incisión más o menos de 5 a 6 centímetros, el mismo se va disecando por plano hasta donde se llega a encontrar el músculo pedio, el mismo se retrae. En la imagen de la derecha entonces se ponen los puntos límites donde se va a hacer la excisión del hueso de la barra tarsal. Con ayuda de osteótomos, entonces se extrae el pedazo de hueso extra, como lo vemos en la parte de arriba, y vemos cómo quedamos directamente con el espacio. El mismo, entonces, la radiografía de la derecha, entonces el mismo se le pone tejido de interposición. Algunos autores hablan de colocación de grasa con cera de hueso, otros hablan de utilizar el mismo músculo pedio con grasa y cera de hueso. La verdad es que no hay diferencia significativa en cuanto a uno sobre el otro. El mismo después se inmoviliza con un yeso circular corto, ¿no? Entonces, las colisiones calcáneo-estragalinas son un poco más complejas de abordar quirúrgicamente, ¿no? Ya por el área anatómica per se. Se hace un abordaje medial buscando entonces en su tentáculo talis, se localiza el flexor de los dedos y parte del tibial posterior. Se identifica entonces el área subastragalina, tanto la parte posterior anterior, y con la imagen previa o la tomografía entonces se busca la barra que está causando la colisión tarsal y entonces se extrae con osteótomo. Eso es importante después de realizar la cirugía, evaluar los rangos de movimiento del paciente. Entonces aquí vemos un video que encontré en donde se estaba evaluando la pronosupinación la inversión y aversión del pie, en donde vemos que hay una restricción importante del mismo, y este es los movimientos del pie posterior a la excisión de la colisión tarsal. No vemos que haya un aumento del rango de movimiento.
Eso es importante evaluarlo. Entonces, ¿en qué caso nosotros hacemos artrodesis? Bueno, como lo mencioné antes, en los pacientes que presentan colisiones masivas, se hace una artrodesis, pero está descrita esta artrodesis que es una artrodesis de Dowell, que se utiliza, de Dowell Bone Graft, que se utiliza entonces injertos del alerón ilíaco, y dependiendo de dónde sea la colisión, se extrae la colisión de la articulación y entonces se coloca injerto óseo. Esta técnica, no puse el año, pero es del 60 y tanto, o sea, es bastante antigua y está escrito que dio buenos resultados en el momento, sin embargo, no se ha seguido reproduciendo como tal. Entonces, en cuanto a los resultados, vamos a ver que la mayoría de los pacientes que se le hacen la excisión de la barra tarsal van a tener buenos resultados, pacientes sin dolor y con mejor rango de movimiento. Más que todo a nivel pasivo. Vamos a ver que Kumar y colaboradores, él en su estudio describe 3 tipos de coaliciones, como lo mencionamos antes, él fue el primero en hacerlo, tipos puentes óseos, coaliciones cartilaginosas y coaliciones fibrosas, y siguiendo este mismo esquema de tratamiento, se le hace excisión de los puentes óseos si tiene, o liberación cartilaginosa o fibrosa si tiene, y él va a ver que los resultados no variaron dependiendo del tipo de coalición. En este estudio de Mahan y colaboradores, en donde él también hace una excisión quirúrgica de las colisiones tarsales, va a ver que más del 70% de los pacientes que fueron operados por su grupo no presentaban limitación de la funcionabilidad ni dolor al movimiento. En este otro grupo, en este otro estudio, perdón, de Wilder y colaboradores, él en realidad sienta las bases acerca de las coaliciones tarsales, más que todo en las coaliciones taleocalcáneas. Él mide cuánto porcentaje de afectación tiene las coaliciones taleocalcáneas en la región de la faceta posterior y determina el outcome del mismo posterior a la cirugía. Entonces él encontró que en pacientes que tenían coaliciones tarsales menor del 50% y se le hacía el procedimiento del retiro de la colisión, tenían mejor funcionabilidad, mejor rango de movimiento y menos dolor en el postquirúrgico que aquellos que presentaban más del 50%. Entonces, y importante esto que también me llamó la atención, el artículo ahora de que a pesar de que se le hace la excisión quirúrgica, los pacientes van a tener mejoría de los movimientos pasivos y mejoría del dolor, pero van a tener una persistencia en la restricción del movimiento, pero al caminar. Eso es importante mencionarlo y que van a tener una presión plantar del medio pie en el momento que comienzan a deambular. Entonces, finalmente puedo concluir con que las coaliciones tarsales son algo ubicuas, pueden ser una fuente de dolor y deformidad significativa en los pacientes pediátricos, que a pesar de que la mayoría de estos pacientes son manejados conservadoramente, es necesario tener una perspectiva actualizada del manejo contemporáneo quirúrgico que se le está dando a los pacientes y tener presente que a pesar de que los estudios de rayos X nos muestran los datos subjetivos de una colisión tarsal, el paciente puede tener una colisión cartilaginosa o una colisión fibrosa y siempre para lograr entonces el mejor manejo es necesario obtener las imágenes adecuadas, incluyendo la radiografía y la tomografía en el caso que sea necesario de la bibliografía. Gracias, Eduardo. La charla estuvo bien interesante. Creo que ahí